Angélica. Buenas tardes, Gerardo. Como sabes, aquí esto es internet y pues la tarde, ahorita estamos en la tarde, pero se puede escuchar en la mañana, tarde, noche, ¿no? Sí. Es lo bonito del internet. Así es, la gran ventaja. Pues sí, qué gusto tenerte aquí. Vienes desde Toluca, ¿qué tal está la carretera por Toluca? Un poco complicada, con algo de retenes, pero llegamos bien, afortunadamente. Con retenes, porque estaban... Había militares y federales y bueno, nos entretuvieron ahí un rato, pero ya llegamos droga bien. ustedes? No, nosotros no. Alguien más. Bueno, miren, les quiero hacer notar que Angélica Castañeda pues, es una doctora en filosofía y realmente pues es una persona que ha trabajado los derechos humanos desde hace muchos años y acaba de hacer un curso muy importante de posgrado en la Universidad de Sorbona, en la Sorbona de París. A ver, cuéntanos qué es la Sorbona y qué es París para ti. Bueno, qué hermosa pregunta, Gerardo. Ante todo, gracias por tu invitación. Y bueno, pues la Sorbona 1 es la primera universidad pública del mundo que se funda en 1253. Ya tiene 851 años de fundada. Y bueno, París para mí es una experiencia mágica y poderosa y filosófica y de conocimiento, pero también y ante todo de mucha fraternidad, Gerardo, porque pues tuve la fortuna de estar en el Centro Nacional de Investigación de París y pues bueno, ahí el director Gallón y bueno, pues Michel Bourdieu, pues bueno, pudimos hacer una gran amistad y ante todo, bueno, pues la relación de mucho trabajo, de mucho respeto por mi trabajo, porque pues ellos decían, has llegado a poner una palabra que es muy complicada, ¿no? En los derechos humanos, que justamente es la fraternidad. Y bueno, ellos me preguntaban, ¿cómo piensas hacerlo en México? Porque finalmente esa es mi propuesta, que los derechos humanos de tercera generación sean un modelo de vida para todos los mexicanos. Y bueno, pues sí ellos se quedaron sorprendidos cómo podía yo llegar a justificar la fraternidad dentro de la investigación, por un lado, incluyendo a Nietzsche, y por otro lado, bueno, pues también justificándolo con la física cuántica, ¿no? Un poco de filosofía hermética, lo que lo hacía muy complejo, algo de multidisciplinaridad. Y pues bueno, París es... lo comentaba apenas con Gallón y bueno, pues decía que para mí París es como la tierra santa, ¿no? Para mí, porque es una tierra de conocimiento y bueno, pues que es como la Alejandría de la época, porque es un tesoro para la humanidad por lo que contienen sus archivos y bueno, pues por la forma en la que ellos estudian la filosofía. Entonces, pues bueno, la educación pública es un concepto que surge justamente ahí en París, con Robert Sorbonne, que es finalmente quien funda la Universidad de la Sorbona. En honor a él es el nombre, y pues es una de las universidades hoy por hoy más emblemáticas del mundo. Pero también te impresionó la ciudad como ciudad, ¿no? Sí, preciosa, bueno, es todo que el mundo ciudad... dice, París bien vale una misa, ¿no? Pero vale, yo creo que más que eso, ¿no? Claro, sí, muchos dicen que bueno, hay que ver París y morirse. Pues yo creo y coincido con ellos. La verdad es que la ciudad luz es bellísima y la puedes disfrutar desde todas las perspectivas, ¿no? Yo lo que solía hacer era pues irme a inscribir al Jardín de Luxemburgo, a Notre Dame, al Museo del Louvre. Y la verdad es que fue exquisita la estancia, ¿no? Como turista, bueno, pues la puedes disfrutar de mil maneras, pero bueno, París es París. ¿Cómo te trató la gente como estudiante mexicana? ¿Cómo te trató la gente? Bueno, primero no son a veces muy especiales los parisinos, ¿no? O sea, no les gusta hablar más que en su idioma y sí. Y muchas veces pues tienen así un rechazo, por ejemplo, a los americanos mucho. Sí. Son especiales. ¿Cómo te trataron a ti? Genial, a mí me fue, yo tuve mucha suerte. Todos los parisinos que me encontraba a mi paso, muy fraternos, muy sumamente educados, atentos, muy corteses, ¿no? O sea, a mí me dijeron, cuando tú te subas al avión y llegues allá, olvídate de que alguien te ayude a cargar las maletas. Literal, cuando me bajé del avión, alguien me ayudó a cargar las maletas y fue un francés.
Y pues la verdad es que me fue muy bien, muy bien. Bueno, era difícil que me decían, bueno, tú no eres mexicana, cuando yo les decía, yo soy mexicana, ¿no? Pero bueno, siempre fue una relación de mucho respeto, además de que en Francia, bueno, pues, y en París quieren a los mexicanos, entonces me fue muy bien. Este, Antes de entrar al tema que nos convoca ahora, que es los derechos humanos, y tú lo que acabas de poner con fraternidad, me hablaste de tus profesores, y tus profesores, uno de ellos para mí es muy importante porque Michel Bourdieu, porque escribí yo un libro que se llama Política y Pensamiento, y bueno, ser alumna de Michel Bourdieu es algo así como impresionante. Platícanos de él, porque la gente, bueno, no conoce de filosofía muchas veces y no sabe quién es Michel Bourdieu, pero Michel Bourdieu es de las personas que tienen más peso filosófico desde el punto de vista de la política. Entonces, pues todos sus comentarios son sumamente interesantes a nivel de la política en el mundo. Y bueno, ser tu profesor, y también Gallo, ese no lo conozco. Gallón. A Gallón no lo conozco, porque me dices que también es muy famoso. Así es. A él no tengo el gusto de conocerlo, pero Michel Bourdieu para mí es uno de los personajes más interesantes para abordar los problemas que tiene la humanidad. Y él los aborda, y es una voz muy autorizada, ¿no? Así es. ¿Qué se siente ser alumna, y qué trato tuviste con él, con una personalidad tan grande? Bueno, la verdad es que pues Michel Bourdieu, puedo atreverme a decírmelo porque así es como el trato que tenemos, pues somos amigos. Cuando entré por primera vez a su clase, la verdad es que, bueno, pues es una persona sorprendente, cómo tiene el dominio, pero sobre todo la sensibilidad de cómo maneja la política. Y bueno, pues fue sorprendente el que, bueno, yo pudiera tomar clase con él y formarme un poco en estas cuestiones de cómo él retoma la política y la une también muchas veces con la filosofía, cómo justifica él sus teorías que habla al mundo. Y yo creo que esa es la fuerza de Michel Bourdieu, yo llegué a decírselo, que el encanto de sus palabras estaba en ese matiz filosófico que le daba a su discurso político. Y pues bueno, hoy por hoy, justo como tú lo dices, él es una institución en la filosofía, en el mundo intelectual. Y bueno, pues tomar clase con él, pues la verdad sí fue un honor, y sí me cambió mucho la perspectiva en cuanto a la filosofía. Lo enriqueció en el sentido de que lo que él propone en la política es justamente el que un poco humanizar la política, o al menos fue lo que la materia que yo tomaba con él, y cómo humanizar la política, cómo justificarla desde la filosofía. Entonces a mí me permitió tomarlo como punto de referencia para poder justificar mi investigación allá. Bueno, entraste a un tema maravilloso, y qué bueno que lo tratemos, que es la política, la humanización de la política, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos con ese tema? Claro que sí, Gerardo. Con Angélica. Angélica, tú que estudias en la Sorbona, que es una universidad. Sí. A mí me tocó hace 2 años dar una plática en el Instituto Paul Ricoeur en París. Y bueno, siempre que cuando a uno lo invitan a lugares así, se siente uno como algo increíble, algo importante. Como ¿no? cuento de hadas, como ¿no? Cuento de hadas. Sí. Y que te contaba yo que tú estudiaste en la Sorbona y tenías como profesor a Michel Bourdieu. Yo escribí un libro que se llama Pensamiento y Política, que te voy a regalar después del programa. Gracias. Y bueno, todo este concepto que estamos hablando del bien común, del amor, del humanismo, de la fraternidad, pues yo lo hago muy patente en la vida de Jesús de Nazaret, que también entregó su vida pues por la fraternidad, por el bien común,
Sí. Con su ejemplo nos dice, señores, ayudemos a las demás gentes, a los desprotegidos, no nada más hablemos de los ricos y de los reyes y de la pompa, sino que realmente nos preocupemos por el bien común. Y esa filosofía de Jesús de Nazaret es una filosofía política, Así es. y para mí es igualita a la que hace Michel Bourdieu ahora en el siglo XXI. Igualito, o sea, lo que pasa es que cambian los conceptos. Tú decías que de los conceptos, el problema de los conceptos es que tienen muchas interpretaciones. Sí. Pero en realidad podemos llegar a temas muy comunes, muy iguales, sin tener tantas preocupaciones, simplemente viendo que Jesús de Nazaret tiene un mismo mensaje que lo tiene un filósofo moderno. Así es. Pero lo que pasa es que no hemos logrado las cosas. O sea, el ser humano ha pasado 20 siglos desde Jesús de Nazaret y seguimos en la misma situación. Un poco peor. O un poco peor, o mucho peor, sí. ¿no? Sí. Entonces, esta situación de la filosofía, de que se acerquen los políticos a la filosofía, el problema que yo le veo, y no sé cómo tú la ves, que sí, la filosofía muchas veces puede aportar un camino para poder resolver los problemas, pero también la misma filosofía nos ha metido en problemas. Yo lo he manifestado mucho, por ejemplo, con el mismo Nietzsche, que Nietzsche criticó abiertamente a toda la filosofía en general desde hace 20 siglos, desde hace 24 siglos, desde Sócrates hasta la fecha, en la vida de Nietzsche. Él criticó al filósofo en el sentido de que nos desorientó por medio de la filosofía. Y ahora tú le estás pidiendo a la gente y a los políticos que se acerquen a la filosofía. Y entonces digo, qué complejo, ¿no? También la filosofía nos puede llevar por mal camino, ¿no? Claro, también la ciencia, de hecho, porque ahora con la transdisciplinariedad, bueno, nos damos cuenta que la ciencia ha sido un monólogo de las ciencias y que bueno, pues no ha habido un progreso como tal, y que no se hace ciencia como tal, pues porque las ciencias solamente hablan el derecho para sí mismo, la filosofía para sí misma, la psicología para sí misma, o sea, un narcisismo en la filosofía, ¿no? En la ciencia. Pero ya estamos el narcisismo, ¿no? Que en la ciencia, en la filosofía, en la psicología, en todo. Pero bueno, de todas maneras, tu propuesta o lo que nos trataste de manifestar en los otros antes de los dos cortes anteriores, pues, esa manifestación que nos dices de que el político se debe acercar a la filosofía. Yo creo que no nomás el político, sino todos los seres humanos nos debemos acercar, que no le tuviéramos miedo a la filosofía, que al contrario la consideramos nuestra amiga, la que nos puede darle los conocimientos necesarios como para componer nuestras cosas, o tal vez para empeorarlas, pero por lo menos teniendo ciertas bases y ciertos conocimientos para saber cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia que nos ha pasado a través de los siglos es que cada vez hay más pobres y cada vez hay más egoísmo. Entonces, apuntar sobre esos puntos que nos enseña la filosofía y que nos abre los ojos, y bueno, y acercar la filosofía a los políticos sería maravilloso, ¿no? Así es, Gerardo. ¿Tú qué harías para acercar a los políticos a la filosofía? Bueno, ¿qué haría? Muy buena pregunta. Pues pedirles a los políticos pues humildad para que puedan acercarse, buscar al sector científico y filosófico de cada país, empezar a entablar un diálogo. De hecho, fíjate que mi modelo mi línea de investigación justamente se llama así: los derechos humanos de tercera generación, un nuevo modelo de vida para todos los mexicanos, específicamente el de la fraternidad. Y ahí lo que le llamó la atención a Michel Bourdieu, porque reconoce ampliamente mi trabajo, es que dice: tú sí te atreves a hacer un discurso filosófico y político y humanístico, pero sobre todo, dice, lo que yo leo en tu investigación es, dice, a una persona convencida, obviamente filósofa,
Dice, y que bueno, que sabe lo que quiere. Este es el tipo de discurso. Alguien que llegue y que les diga, señores, esto es la política, pero también es la filosofía, pero esta es la perspectiva. Y yo creo que la fraternidad, a mí se me antoja un espacio muy, muy bueno. Te voy a decir por qué. Porque la fraternidad la podemos ver o la puedes tú explicar desde la filosofía de Heráclito de Éfeso, desde el mismo Nietzsche tal vez, desde la física cuántica, y yo creo que todas las hipótesis que encontremos son realmente convincentes y ante todo son irrebatibles. Porque bueno, finalmente habrá filosofías, ¿no? A lo mejor por ahí la moral de Kant ya se quedó como bastante cuestionable, ¿no? Como bastante en el fracaso. Y bueno, yo creo que aquí a la física cuántica, o si tú le preguntas a Nietzsche, o si tú le dices a Heráclito de Éfeso que nos muestre cuál es la vida y la armonía, al final tal vez para ellos no era la palabra fraternidad. A lo mejor, bueno, para Heráclito de Éfeso era que ante el universo del caos está el orden y el logos, y, o sea, podemos a lo mejor ir cambiando de conceptos, pero al final del día es una armonía, y es una armonía que se interpreta también en los seres humanos, y que en los seres humanos es llamada fraternidad. Fíjate, tú estás hablando de la fraternidad como cuando Michel Bourdieu habla del humanismo, Cristo habla del amor y Nietzsche habla de la vida, de la vida misma. Entonces, pero y abordas fraternidad y física cuántica. Bueno, trátanos de explicar primero la fraternidad, después la física cuántica en los derechos humanos, para que nos las puedas expresar para todos los que nos escuchan. Claro que sí, Gerardo. Bueno, la fraternidad, más allá de ser un derecho humano, bueno, consagrado después de la Segunda Guerra Mundial, más allá es una forma de vida. En realidad los derechos humanos han tenido, y debo admitirlo como conocedora y estudiosa de los derechos humanos, que están en deuda con la humanidad, pues justamente porque los metieron al marco jurídico, los positivizaron, los volvieron un deber. Y ahí es donde se empieza a conflictuar el ser humano con eso. En realidad el ser humano, o sea, parte de la vida es ser fraterno, ¿sí? Entonces los derechos humanos que yo abordo en mi investigación y que rescato, y que también le gustó mucho a Michel Bourdieu, fue que abordara la fraternidad y a los derechos humanos desde la ética, pero no la ética tradicional, ¿no? Sino la ética. Como el tema es sumamente interesante, sí, vamos a otro corte y entramos al tema cuando nos estás diciendo que es maravilloso. Claro que sí, Gerardo. Bueno, Angélica, Angélica, tú que estudias en la Sorbona, en la universidad, sí, a mí me tocó hace 2 años dar una plática en el Instituto Paul Ricoeur en París. Y bueno, siempre que cuando a uno lo invitan a lugares así, se siente uno como algo increíble, algo importante. Como, ¿no? Cuento de hadas, ¿no? Como cuento de hadas. Sí. Y fíjate, te contaba yo que tú estuviste en la Sorbona y tenías como profesora Michel Bourdieu. Yo escribí un libro que se llama Pensamiento y Política, que te voy a regalar después del programa. Gracias. Y bueno, todo este concepto que estamos hablando del bien común, del amor, del humanismo, de la fraternidad, pues yo lo hago muy patente en la vida de Jesús de Nazaret, que también entregó su vida pues por la fraternidad, por el bien común. Sí. Con su ejemplo nos dice: señores, ayudemos a las demás gentes, a los desprotegidos. No nada más hablemos de los ricos y de los reyes y de la pompa, sino que realmente nos preocupemos por el bien común. Y esa filosofía de Jesús de Nazaret es una filosofía política, y para mí es igualita a la que hace Michel Bourdieu ahora en el siglo XX. Igualito, o sea, lo que pasa es que cambian los conceptos. Tú decías que de los conceptos, el problema de los conceptos es que tienen muchas interpretaciones. Sí. Pero en realidad podemos llegar a temas muy comunes, muy iguales, sin tener tantas preocupaciones, simplemente viendo que Jesús de Nazaret tiene un mismo mensaje
que lo tiene un filósofo moderno. Así es. Pero lo que pasa es que no hemos logrado las cosas. O sea, el ser humano sí, ha pasado 20 siglos desde Jesús de Nazaret y seguimos en la misma situación. Un poco peor. O un poco peor, o mucho peor, sí, ¿no? Sí. Entonces, esta situación de la filosofía, de que se acerquen los políticos a la filosofía, el problema que yo le veo, y no sé cómo tú la ves, que sí, la filosofía muchas veces puede aportar un camino para poder resolver los problemas, pero también la misma filosofía nos ha metido en problemas. Yo lo he manifestado mucho, por ejemplo, con el mismo Nietzsche, que Nietzsche criticó abiertamente a toda la filosofía en general desde hace 20 siglos, desde hace 24 siglos, desde Sócrates hasta la fecha, en la vida de Nietzsche. Él criticó al filósofo en el sentido de que nos desorientó por medio de la filosofía. Y ahora tú le estás pidiendo a la gente y a los políticos que se acerquen a la filosofía. Y entonces digo, qué complejo, ¿no? También la filosofía nos puede llevar por mal camino, ¿no? Claro, también la ciencia, de hecho, porque ahora con la transdisciplinariedad, bueno, nos damos cuenta que la ciencia ha sido un monólogo de las ciencias y que bueno, pues no ha habido un progreso como tal, y que no se hace ciencia como tal, pues porque las ciencias solamente hablan el derecho para sí mismo, la filosofía para sí misma, la psicología para sí misma, o sea, un narcisismo en la filosofía, ¿no? En la ciencia. Pero ya estamos el narcisismo, ¿no? Que en la ciencia, en la filosofía, en la psicología, en todo. Pero bueno, de todas maneras, tu propuesta o lo que nos trataste de manifestar en los otros antes de los dos cortes anteriores, pues esa manifestación que nos dices que el político se debe acercar a la filosofía. Yo creo que no nomás el político, sino todos los seres humanos nos debemos acercar, que no le tuviéramos miedo a la filosofía, que al contrario la consideramos nuestra amiga, la que nos puede darle los conocimientos necesarios como para componer nuestras cosas, o tal vez para empeorarlas, pero por lo menos teniendo ciertas bases y ciertos conocimientos para saber cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia que nos ha pasado a través de los siglos es que cada vez hay más pobres y cada vez hay más egoísmo. Entonces, apuntar sobre esos puntos que nos enseña la filosofía y que nos abre los ojos, y bueno, y acercar la filosofía a los políticos sería maravilloso, ¿no? Así es, Gerardo. ¿Tú qué harías para acercar a los políticos a la filosofía? Bueno, ¿qué haría? Muy buena pregunta. Pues pedirles a los políticos pues humildad para que puedan acercarse, buscar al sector científico y filosófico de cada país, empezar a entablar un diálogo. De hecho, fíjate que mi modelo mi línea de investigación justamente se llama así, los derechos humanos de tercera generación, un nuevo modelo de vida para todos los mexicanos, específicamente el de la fraternidad. Y ahí lo que le llamó la atención a Michel Bourdieu, porque reconoce ampliamente mi trabajo, es que dice, tú sí te atreves a hacer un discurso filosófico y político y humanístico, pero sobre todo, dice, lo que yo leo en tu investigación es, dice, a una persona convencida, obviamente filósofa, dice, y que bueno, que sabe lo que quiere. Este es el tipo de discurso, alguien que llegue y que les diga, señores, esto es la política, pero también es la filosofía, pero esta es la perspectiva. Y yo creo que la fraternidad, a mí se me antoja un espacio muy, muy bueno, te voy a decir por qué, porque la fraternidad la podemos ver, o la puedes tú explicar desde la filosofía de Heráclito de Éfeso, desde el mismo Nietzsche tal vez, desde la física cuántica, y yo creo que todas las hipótesis que encontremos son realmente convincentes y ante todo son irrebatibles. Porque bueno, finalmente habrá filosofías, ¿no? A lo mejor por ahí la moral de Kant ya se quedó como bastante cuestionable, ¿no? Como bastante en el fracaso. Y bueno, yo creo que aquí a la física cuántica, o si tú le preguntas a Nietzsche, o si tú le dices a Heráclito de Éfeso, que nos muestre cuál es la vida y la armonía, al final tal vez para ellos no era la palabra fraternidad. A lo mejor, bueno, para Heráclito de Éfeso era
que ante el universo del caos está el orden y el logos, o sea, podemos a lo mejor ir cambiando de conceptos, pero al final del día es una armonía, y es una armonía que se interpreta también en los seres humanos, y que en los seres humanos es llamada fraternidad. Fíjate, tú estás hablando de la fraternidad como Michel Bourdieu habla del humanismo, Cristo habla del amor, y Nietzsche habla de la vida, de la vida misma. Entonces, pero y abordas fraternidad y física cuántica. Bueno, trátanos de explicar primero la fraternidad, después la física cuántica en los derechos humanos, para que nos las puedas expresar para todos los que nos escuchan. Claro que sí, Gerardo. Bueno, la fraternidad, más allá de ser un derecho humano, bueno, consagrado después de la Segunda Guerra Mundial, más allá es una forma de vida. En realidad los derechos humanos han tenido, y debo admitirlo como conocedora y estudiosa de los derechos humanos, que están en deuda con la humanidad. Pues justamente porque los metieron al marco jurídico, los positivizaron, los volvieron un deber. Y ahí es donde se empieza a conflictuar el ser humano con eso. En realidad el ser humano, o sea, parte de la vida es ser fraterno, ¿sí? Entonces los derechos humanos que yo abordo en mi investigación y que rescato, y que también le gustó mucho a Michel Bourdieu, fue que abordara la fraternidad y a los derechos humanos desde la ética, pero no la ética tradicional, ¿no? Sino la ética. Como el tema es sumamente interesante, sí, vamos a otro corte y entramos al tema cuando nos estás diciendo que es maravilloso. Claro que sí, Gerardo. El concepto de fraternidad, como tú lo abordas en los derechos humanos, y después consigues con la física cuántica, ¿no? Así es. Bueno, pues la fraternidad desde la ética, desde la ética lo que hace es reconocer que hay un principio que todo de interconectividad, ¿no? Que todo lo une. Entonces, desde ahí todos somos uno, por lo tanto emanamos de la misma fuente. Luego entonces, pues todos somos hermanos, ¿no? Entonces eso es algo que ya Jesús de Nazaret enseñaba, y eso es desde la fraternidad y la ética que se está retomando, que lo que yo propongo es una ética originaria al estar basada en mi línea de investigación en la fuente originaria de la ética, que yo señalo como la filosofía hermética, en su tercer principio, que nos dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, la reciprocidad del reconocimiento. Esa es la ética en la que yo estoy basando la fraternidad. Entonces, no puede haber humanismo y no puede haber fraternidad si no hay una reciprocidad en las relaciones y las relaciones humanas. Luego viene lo que es la física cuántica. La física cuántica, voy a tomar un punto de la física, bueno, dos. Uno de ellos es la física de entrelazamiento, que justamente coincide con el principio de interconectividad. La física de entrelazamiento lo que hace es decirnos, bueno, pues que la unidad, que somos luz e información, pues porque la unidad de lo que todo está compuesto, todo lo que existe, incluyendo los seres humanos, es el fotón. Luego entonces, ¿por qué no se nos ha ocurrido pensar que estamos relacionados con otras personas, incluso con las estrellas, ¿no? Decía John Bell, dice, nunca había estado más cerca de ser una montaña, ¿sí? Entonces yo todavía le debato un poquito y conforme al principio de conectividad yo le dije, no es que estemos tan cerca, somos una montaña, somos polvos de estrellas, somos un colibrí. Y eso es por un lado. La física cuántica lo que sostiene es, sin duda, es la fraternidad, con su física de entrelazamiento, porque también nos dice que todos somos uno y que el quantum es la base de la conciencia cuántica. Y luego, por otro lado, que se me hace muy interesante y que también lo propongo en mi línea de investigación, es al ADN como el Axis Mundis. Esto es como un libro de conocimiento vivo, porque ahí lo que nos permite es entender justamente lo que es la vida. Y ante la vida no hay imposibles. La física cuántica lo que sí lograría es que si nosotros pudiéramos acceder a este conocimiento, sería maravilloso, porque todos los problemas que ahorita tenemos, no es necesario luchar contra ellos, simple y sencillamente se irían, porque para la física cuántica no están ahí. Así que bueno, pues la física cuántica es la zona de los milagros y de lo maravilloso. Bueno, pues metiste muchos temas, sí. La interconectividad, la reciprocidad, sí.
y la física cuántica. Bueno, todo parece como que son muchos conceptos y en realidad es un concepto base que es el bien común, y el bienestar humano, ¿no? O sea, lo que pasa es que tú lo quieres ver que desde la misma física pues estamos interconectados y por esa interconectabilidad que tenemos los seres humanos pues debemos respetarnos unos a los otros y debemos escucharnos y debemos buscar el bien común. Así es. O sea, todo se basa en una filosofía política como la de Bourdieu, la tuya, la mía, la de tantos pensadores, que lo que queremos es que haya un bien común y que haya una fraternidad, como tú le llamas, entre los seres humanos y que esa sería la forma de vivir, y por eso este programa se llama ¿Cómo se vive la ética? Y eso sería la forma de vivir, sí, por medio de la fraternidad, del bien común, de la reciprocidad, de conectabilidad, o sea, que nos podamos unir los seres humanos en lugar de estar tan alejados unos de los otros, ¿no? Así es, sí. Porque de hecho, ¿sabes qué? Esta separación en la que está la humanidad es una injusticia, solamente que no la vemos. Esta separación que propicia el uso irracional de la tecnología, la ambición, el consumismo, nos ha puesto en peligro como especie, porque al inicio los seres humanos éramos consumidores, ¿no? Ahora ya somos consumidos. Y la verdad es que es muy triste porque la vida es maravillosa y yo creo que lo único que ha hecho falta es un poco de voluntad, otro poco de humildad, para que realmente nosotros podamos llegar a esta fraternidad, a este vivir como ciudadanos del mundo, ya sin ninguna barrera, el poder acercarnos los unos a los otros sin tener que estarnos cuidando, como lo propuso Hobbes en su momento, ¿no? Que el hombre es el lobo del hombre. Qué terrible fue eso, porque finalmente pues fue una cuestión antropocentrista que golpeó de frente a la autoestima de los seres humanos. Y además hemos estado pues por muchos años lejos del conocimiento de uno mismo. Y nosotros, bueno, ya Jesús lo decía en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo encontrado en 1945, le decían: maestro, ¿cuándo vamos a estar en el reino de los cielos? Dice: cuando se conozcan a ustedes mismos, antes no. Y el reino de los cielos no es una quimera religiosa, no es para después de la muerte, sino que el reino de los cielos es aquí y ahora, entre seres humanos libres y pensantes, que luego entonces pueden ser fraternos. Pues ese es lo que tú estás manifestando, es el principio de la ética, la convivencia, del bien común, de no hacernos la mala vibra, ¿no? Claro. Pero fíjate que yo tuve un problema personal hace 2 años y bueno, pues este problema personal me quitó la carga que yo tenía de querer cambiar el mundo, y ahora ya no lo quiero cambiar porque veo que no lo entendemos, y hay gente como tú que está haciendo propuestas interesantes, pero el mundo no quiere cambiar, o sea, el mundo quiere seguir por este camino empedrado y lleno de espinas y no queremos cambiar. Tú tienes fe en que vaya a suceder algo, porque la verdad yo ya la perdí. No es que no quiera hacer mi trabajo, lo estoy haciendo aquí en el radio y lo puedo seguir haciendo en conferencias o lo que sea, pero ya no me la creo que podamos cambiar al mundo. ¿Tú qué sentirías al respecto? No, Gerardo, nada de eso. Yo creo que aquí y ahora, justo por tu nobleza y tu generosidad en la filosofía, porque lo que has hecho es sin precedentes en nuestro país y yo creo que en el mundo, justo en eso es la esperanza, bueno, es por donde respira la herida. Entonces yo sí quiero tener fe, porque tengo fe en la vida y porque tengo fe en personas como tú, que bueno, pues debió de haber sido muy, muy difícil lo que has vivido para comentarlo en estos términos. Sin embargo, la vida es maravillosa y algo bueno deberá de suceder, porque está sucediendo aquí y ahora gracias a ti, y yo creo que pues yo creo en ti, yo creo en la humanidad, y no es que los seres humanos
vamos, están optando por lo fácil porque es parte de su sistema. Tenemos que enseñarles ese juego también, ¿no? Que están en el área del confort y que no es que ellos no quieran el cambio, lo que pasa es que no saben cómo y tampoco lo quieren aprender. Eso sí es bastante grave. Ya estamos en un grado de humanidad en donde nos estamos haciendo pedazos los unos a los otros. Qué tristeza, ¿no? Bueno, tenemos un minuto. Sí. Dinos tus conclusiones sobre lo que nos has platicado. Bueno, pues es muy importante el acercamiento a la filosofía, a la ciencia. Es muy importante que las ciencias también, que habían vivido separadas y en un monólogo, ahora se acerquen a través de la transdisciplinaridad. Pero ante todo, bueno, pues que agradecerte que espacios como este, como el tuyo, que se propician a través de tu generosidad, de tu inteligencia, de tu valor, sean un espacio para hablar de estos temas. Así que, Gerardo, todo mi reconocimiento por tu labor en la filosofía. Te lo digo con todo mi cariño porque aparte sé el enorme esfuerzo que eso implica. Hacer lo que tú has hecho es una labor de titanes. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos los que nos escuchan. Y le agradecemos aquí a Angélica su participación. Muy amable, Angélica. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Gracias a los que escuchas.